Bueno, estamos en el tercer video y ahora voy a explicar un poco más acerca del modelo matemático de la dilatación térmica. Entonces, como mencionaba, en la dilatación térmica existen tres tipos. La dilatación térmica lineal, que es la que voy a explicar ahorita, vamos a hacer énfasis. La dilatación térmica superficial, que lo vamos a ver a posterior, y después la dilatación térmica volumétrica. Entonces, ahorita vamos a ver lo que solamente es la lineal. Entonces, para eso, vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que esta gráfica es una barra o un alambre de acero y que esto es un termómetro. Entonces, cuando el termómetro, ¿verdad?, está en cero o se ha puesto en función, la longitud de la barra se encuentra naturalmente. Supongamos que mida 2 metros. Así que no ha ocurrido ninguna dilatación. Recuérdense que la dilatación significa expansión o incluso contracción. Entonces, al aumentar la temperatura por estar expuesto a la barra a fuego, a calor, entonces la barra que está acá se expande. Todo esto que está en azul significa expansión. Por eso lo represento con delta L. Entonces, la barra, ¿cuánto mide? Mide la longitud inicial que tenía antes más lo que se expandió. Entonces, por eso tenemos esta fórmula, que la longitud final, L sub F es igual a L sub I de longitud inicial más delta L. Aquí está lo que significa cada uno de ellos. LF, longitud final, L sub I, longitud inicial, y delta L significa aumento de longitud. Muy bien. Entonces, si vamos a las ecuaciones, ¿cuál es la ecuación que vamos a estar utilizando generalmente? Va a ser la longitud final igual a la longitud inicial más delta L. Voy a explicar cómo sale, ¿verdad? Entonces, longitud final es igual a L sub I más L sub I por alfa por delta T, que esto significa aumento de temperatura, esto significa coeficiente de dilatación térmica. Esto está expuesto en la página 93 del libro. Entonces, luego sustituimos, hacemos un factor común, que esto se aprende en 9º grado. Sacamos factor común entre ambos términos, que sería L sub I, y dividimos L sub I entre L sub I, nos da 1. Y todo este término entre L sub I nos va a quedar esto. Entonces, por eso es que queda de esta manera simplificada. En fin, la fórmula que vamos a utilizar es esta, pero hay un detalle que hay que tomar en cuenta, que es el delta T. Este delta T, que significa aumento de temperatura o significa variación de temperatura o diferencia de temperatura, entonces tiene también una ecuación que vamos a sustituir. Entonces la longitud final es longitud inicial. Ahora vamos a usar corchete porque vamos a integrar paréntesis dentro de acá. Corchete 1 más alfa, entre paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial, cerro paréntesis y cerro con corchete. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la longitud final. Es decir, todo lo que mide ahora la barra con lo que se estiró o se expandió debido al calor. Entonces esta es la fórmula, longitud final va a ser igual a esto. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular lo que sería la longitud pues, con la que finaliza. No obstante, lo que nos pide el ejercicio por lo general es cuánto aumenta la barra. Entonces, si nosotros despejamos delta L va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, tanto esta ecuación que representa la longitud final y esta ecuación que representa el aumento de longitud son los que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros ejercicios. Y más de alguno nuevo que va a salir ahí, vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, hasta el momento, esas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo y pongan mucha atención porque de esto es lo que consiste este tema. Ok chicos, entonces vamos a la página 93 del libro y vamos a encontrar el siguiente ejercicio que voy a decir, ¿verdad? La altura de la Torre Eiffel, cuando la temperatura es de 20 grados Celsius, es de 320 metros. Dice ver la figura 2.36. ¿Cuánto cambiará la altura de la torre cuando, inciso A, sea un invierno muy frío, a menos 15 grados Celsius?
y B cuando sea a 35 grados Celsius. Considere que el coeficiente de dilatación térmica del hierro es de 0.0012 grados Celsius a la menos 1. Muy bien, entonces ese es nuestro ejercicio que vamos a resolver. Entonces, para trabajar en orden, ¿verdad? Vamos a ponernos los datos que conocemos. Dice que la altura de la torre, yo le puse h sub i, que es como la altura inicial, que es lo mismo que decir la longitud inicial, ya que la altura es una longitud. Entonces son 320 metros. La temperatura inicial con la que se encuentra la torre es de 20 grados Celsius. Pero dice, ¿qué pasa si en invierno la temperatura baja a menos 15? ¿Qué va a pasar con la altura? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Y el otro caso es si la temperatura es de 35 grados Celsius. Dice que el coeficiente de dilatación térmica es 0.000012 grados Celsius a la menos 1. Entonces lo que nos pregunta es, ¿qué pasa, verdad? Cuando baja a menos 15 grados Celsius. Muy bien. Entonces, para ello, o sea, lo que nos están pidiendo es el aumento o si disminuye. Ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar sería esta. Yo puse acá h sub f como la altura final, que es lo mismo de decir la longitud final, que es igual a la longitud inicial, corchete 1 más el coeficiente de dilatación térmica, que es alfa, por la temperatura final menos temperatura inicial, y cerramos paréntesis y corchete. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. Vamos a sustituir longitud final. Longitud inicial sería 320. ¿Ok? Está en metros. 1 más el coeficiente de dilatación térmica sería esto, ¿no? 0.0012. Muy bien. Abrimos paréntesis. Temperatura final sería, bueno, como ahorita estamos trabajando para menos 15. Este sería como un segundo ejercicio. Ahorita estamos trabajando con menos 15 como temperatura final. Menos, y la temperatura inicial es la que se encuentra en la torre. ¿Ok? Entonces la longitud final va a ser igual 320, 1 más 0.000012 y menos 15 menos 20 me da menos 35, ¿no? Entonces esto uno lo puede hacer directamente en la calculadora. Voy a hacer un video donde explique cómo hacerlo en calculadora, pero básicamente sería 320, abrimos paréntesis, 1 más, y aquí volvemos a poner paréntesis, 0 y ponemos esta cifra, cierro, vuelvo a abrir, pongo menos 35, cierro, paréntesis y voy a poner otro paréntesis, ya que por lo general no se pone corchete, no sale el signo de corchete en la calculadora. Luego que lo hayan ingresado les va a dar una respuesta. A mí me dio, bueno, y como sale también en el libro, en la página siguiente, en la 94, da 319.8656. 319.8656 metros. Esa es la longitud final. Entonces, como nos están pidiendo si se contrae o si se expande, o sea, qué ocurre con la altura, entonces vamos a poner delta L. Aquí igual a delta L, según el video anterior, es la longitud final menos la longitud inicial. Longitud final es 319.8656 metros, menos la longitud inicial, 320 metros. Si ustedes realizan esta resta, les va a dar negativo, menos 0.1344 metros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hubo una contracción. ¿Por qué? Porque más bien lo que pasó con la longitud de la torre o con su altura fue que disminuyó. Bien, de pasar de 320 pasó a ser 319, quiere decir que se contrajo. Y ahí vemos el efecto de dilatación térmica. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es poner la respuesta en positivo, puesto que no hay aumento de longitud negativo, las longitudes no son negativas. Simplemente el menos nos indica que hubo una contracción. Entonces, como respuesta final tenemos que dar que en un invierno muy frío, la torre se encoge aproximadamente 0.1344 metros. Si lo queremos pasar a centímetros, sería multiplicarlo por 100 y nos daría 13.44 centímetros. Entonces, ¿cuánto se
encoge 13.44 centímetros, ya que se ve más estético que poner 0.1344 metros. Entonces, respecto a esa longitud, se da pues cuando está a 20 grados Celsius y baja a menos 15. Entonces, bueno, eso ha sido el primer ejemplo. Voy a hacer ahorita otro segundo ejemplo, pero también lo vamos a ir haciendo con calculadora. Muy bien.